Amante Dios, nuevamente en esta noche nos aferramos a la promesa de tu santa palabra, que tú has de enviar tu Espíritu Santo para iluminar nuestra mente de tal manera que la presentación de tu palabra haga impacto en nuestra vida. Bendice a cada persona presente y enséñanos de tal manera a aceptar tu verdad, que en nuestra vida se vean los frutos de la santificación. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. El tema de esta noche es la bestia. Vamos a abrir Apocalipsis en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. En verdad, en las próximas 4 noches vamos a estar estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque tiene relación directa con el capítulo 14, el mensaje del tercer ángel. Hemos visto hasta ahora el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Antes de leer el capítulo 13, leamos los versículos 9 al 12 del capítulo 14, que nos introduce al mensaje del tercer ángel. Dice así: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tema de hoy es ¿qué es la bestia? Ya que hay una condenación tan grande para aquel que adora a la bestia. El tema de mañana es la imagen de la bestia, ya que hay una condenación tan terrible para aquel que adora a la imagen de la bestia. Debemos saber lo que esto significa. El tema del del jueves por la noche será Estados Unidos en la profecía. Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y luego el viernes por la noche el tema será la marca de la bestia. Y el número de la bestia 666. Vamos entonces al tema de hoy, al cual fuimos introducidos por ese mensaje solemne que dice: si alguno adora a la bestia o recibe la marca en su frente o en su mano, beberá el vino de la ira de Dios. Esta es una amenaza que debiera hacer temblar a todo habitante de este planeta. Este no es un asunto liviano. Esto no es algo para pasar así por alto en forma somera. Si alguno adora a la bestia o recibe la marca de la bestia o adora la imagen de la bestia, éste beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. Ese será el tema del sábado, que es la ira de Dios, y cómo la ira de Dios va a ser vaciada pura en el cáliz de su ira. ¿Qué es la bestia?
Apocalipsis capítulo 13 comienza diciendo así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Dios quiere que este mensaje sea proclamado, y que todo el que tenga oído oiga esta amonestación solemne con respecto a la bestia. Esta bestia dice que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y una de sus cabezas fue herida de muerte, pero la herida de muerte fue sanada. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se nos menciona también esta misma bestia. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, estas son las copas de la ira de Dios, y me dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado del vino del furor de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, que ya estudiamos a Babilonia antenoche y anoche, la mujer está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, Babilonia como se llama, representa la religión falsa inspirada por Satanás. Pero esta religión falsa, Babilonia, la religión que atenta contra la verdad de Dios porque mezcla la verdad con el error. Babilonia significa confusión. Esta mujer, que representa la religión falsa, está sentada, montada encima de la bestia. Quiere decir que hay una relación íntima entre la mujer y la bestia. Una lleva a la otra. Donde quiera que van, van juntas. No se pueden separar la una de la otra. En el versículo
5 dice que la mujer tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y va a perdición, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas que tiene la bestia representan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Y ahora Juan dice, el ángel le dice a Juan: 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. La bestia tiene 7 cabezas, que representan 7 reyes, que son 7 montes. Cuando el ángel le explica esto a Juan, le dice: 5 ya han caído, uno está en pie, el otro tiene que venir, y cuando venga durará breve tiempo. Pero la bestia es también el octavo, y es de todos los 7. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero reinarán autoridad junto con la bestia como reyes juntamente con ella. Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con el Cordero son los llamados, elegidos y fieles. Y entonces me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya nosotros sabemos quién es la mujer, la religión falsa. Pero la mujer está montada arriba de una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y los 10 cuernos dice que se van a voltear contra la mujer que está sentada arriba de la bestia y la van a destruir, la van a matar, la van a dejar desnuda, la van a aborrecer. Imagínense eso, la mujer sentada sobre ese animal, esa bestia, y los cuernos ahora se dan vuelta en las cabezas
y atacan a la mujer que está arriba de la bestia y la dejan desolada y desnuda. Y luego destruyen sus carnes, se la comen. Dice aquí, devoran sus carnes y la queman con fuego. Porque Dios puso en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y darle el reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vamos a ver una característica más de esta bestia para ahora poderla identificar. Ya la leímos en el capítulo 13 y en el versículo 2. Veamos otra vez el 1. Me paré en la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. 7 cabezas, 10 cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, los pies como de oso y la boca como de león. Y el que le dio la autoridad y el poder y el trono es el mismo dragón. Ahora, no hemos estudiado sobre el dragón todavía, pero si ustedes quieren saber a quién representa el dragón, no es lo mismo que la bestia. El dragón es el que le da el poder, el trono y la autoridad a la bestia. A ver quién es el dragón. Leamos en Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón arrastra con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién es el dragón? Versículo 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón? Satanás. El diablo es el que le da a la bestia, el dragón le da a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Si la bestia tiene poder es porque ésta está dirigida por el dragón. El dragón es quien la protege. El dragón es quien le da el trono, le da el poder y le da la autoridad. El diablo mismo está detrás de la bestia, dándole trono, dominio y poder. Ahora, la bestia dice que era semejante a un leopardo, pies como de oso y su boca como de león. Para entender esta profecía tenemos que ir al Antiguo Testamento. Si ustedes se fijan ahí en Apocalipsis capítulo 13, van a encontrar una letrita pequeña al lado de la palabra león. ¿La ven? Si su Biblia tiene referencia. ¿Alcanzan a ver esta letrita pequeñita? En el versículo 2. Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y al lado tiene una letrita chiquitita. ¿Qué letrita es? Una C, parece una O, pero es una C. Busquen la C al pie de la página, a donde está la referencia. Y nos manda ¿a qué profecía? A Daniel capítulo 7 y versículo 4 al 6. Vamos a Daniel capítulo 7 y vamos ahora a entender, o esto nos va a dar la base para identificar quién es esta bestia.
Daniel capítulo 7 nos habla no de una bestia, sino de 4 bestias distintas. Pero la ventaja que tiene es que el ángel le da a Daniel la interpretación de esa visión para poderla entender. No vamos a estudiar toda la profecía. Si alguno quiere estudiar esta profecía a fondo, y es tremenda. Yo tengo un tema entero que se titula Las 4 bestias de Daniel 7. Así que si quiere estudiarlo, pues puede pedir el cassette y escucharlo por completo. No tenemos el tiempo en esta noche de estudiar esa profecía, es otra parte. Pero vamos a leerla rapidito porque esta nos ayuda a entender la otra bestia de Apocalipsis 13. Dice Daniel, versículo 3, yo veía, versículo 2, en la visión de la noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león, la segunda era como un oso, la tercera era un leopardo y la cuarta era una bestia indescriptible. No dice qué animal era, simplemente una bestia terrible. Ahora, ¿qué representan estas bestias? En el mismo capítulo 7, dice en el versículo 17, el 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían, a uno de los ángeles, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y me dijo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y lo poseerán eternamente y para siempre. Las 4 bestias representan 4 reyes o 4 reinos. Yo no voy a ir ahora a explicarles la profecía, como dije hace un momento, solamente voy a poner el significado, porque la mayoría de los que están aquí ya conocen esa profecía. Y si alguno no la conoce, entonces, pues consiga el cassette. ¿A quién representa el león de esa profecía? ¿A quién? A la nación de Babilonia. ¿A quién representa el oso? A los medos y persas. El imperio de los medo-persas. ¿A quién representa el leopardo? El imperio de los griegos. ¿Y a quién representa la 4ª bestia? Roma. Ahora, después de esta 4ª bestia, hay otro poder que se lo presenta como una continuación de la 4ª bestia, porque sale de la 4ª bestia. ¿Cómo se llama ese poder aquí en la profecía? El cuerno pequeño. Eso lo pueden leer ustedes allí en el capítulo 7, en el versículo, vamos a leer el 7 y el 8. Después de esto, el 6 habla del leopardo y el 7 habla de la 4ª bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras, las hollaba con los pies, era muy diferente de las otras bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3. Sale de la cuarta bestia un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, y los cuernos también representan poderes, así como las bestias representan imperios, reyes, naciones, los cuernos representan también naciones o poderes. Aquí está explicado en el capítulo 7. Ese cuerno pequeño dice que hace cosas tremendas. Vamos a leer el versículo 19 en adelante, la explicación ahora de esto. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ven que los cuernos significan reyes o reinos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre. ¿Alguien me quiere leer, por favor, en voz alta el versículo 8? Daniel 7:8. Cualquiera que se ponga en pie y me lo lea en voz alta, fuerte. Daniel 7:8. Ojos como de hombre. Y dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Otra persona que se ponga en pie y me lea ahora el versículo 24. El versículo 24. Gracias. Y el 25 también. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ok, muchas gracias. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Alguien quiere leerme, por favor, el versículo 21? El 21. Veía yo que ese pueblo hacía guerra contra los santos
Gracias. Hacía guerra, ¿contra quiénes? Guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el versículo 25 leyó la hermana, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar, pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, dice el versículo 25, los santos del Altísimo, hasta tiempos y medio tiempo. Muy bien. Tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre y boca que habla grandes cosas, habla palabras contra el Altísimo, hace guerra contra los santos y los vencía, pensará en cambiar los tiempos y la ley y perseguirá a los santos del Altísimo por tiempos y medio tiempo. Ahora, allí tienen los 4 imperios desde el tiempo de Daniel en adelante. Estos 4 imperios son los que persiguieron al pueblo de Dios. Cuando Daniel escribió esa profecía, cuando él la tuvo, él estaba cautivo en Babilonia. Pero Dios le mostró que después vendría otro imperio que también iba a perseguir, el de los medo-persas. Y luego vendría un tercer imperio, los griegos, que también iban a perseguir al pueblo de Dios. Y luego un cuarto imperio, los romanos, que también perseguirían al pueblo de Dios. Pero lo más terrible era lo que iba a salir del imperio romano, el cuerno que surgía de la cuarta bestia, que tenía ojos como de hombre y perseguía a los santos del Altísimo y los vencía, y tenía estas características. Cuando Juan escribe sobre la bestia que él vio, obviamente la bestia representa nación, imperio, poder político, así como todas las bestias y los cuernos representan poderes políticos, reinos. Pero la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas. Esa bestia reúne todas las características de las 4 bestias que vio Daniel, porque dice en Apocalipsis capítulo 13 que la bestia era semejante a un leopardo con los pies de oso y con la boca como de león, pero era una bestia como la cuarta, que no se podía describir. Como leopardo, con patas de oso y con boca de león. Quiere decir que esta bestia de Apocalipsis 13 es un resumen de la profecía de Daniel 7, une todas las características de Daniel capítulo 7, pero tiene 7 cabezas. Aquí solamente tenemos 4 de esas 7 cabezas, hay 3 más. Para identificar cuáles son las otras 3, tenemos que leer Apocalipsis 17 y versículos 9 y 10. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y ustedes deben saber que en la Biblia un monte también representa en lenguaje simbólico una nación o un imperio. Un monte. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes o reinos. 5 de ellos han caído y uno es.
Cuando Juan escribió esto, el ángel le explicó que 7 eran los reinos sobre los cuales se sentaba la religión falsa, la ramera, la Babilonia. 5 en el tiempo de Juan ya habían caído, pero uno estaba en pie, y faltaba que venga otro, el 7º. Vamos a ver entonces cuáles eran los que habían caído. Primero identifiquemos al que estaba en pie cuando Juan escribió eso, porque él dice, 5 han caído, uno es, y otro todavía no ha venido. ¿Cuál era el que estaba en pie? O sea, el reino que dice Juan, o que le dice el ángel a Juan, uno es. ¿Cuál es el reino que estaba en pie cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis? Díganmelo ustedes. Roma. Roma era el imperio gobernante en el primer siglo de la era cristiana, y Roma perseguía a los cristianos, los mataba, los echaba a los leones, les quitaba la vida. El mismo Juan estaba prisionero en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios, porque Nerón lo había mandado exilado a la isla por predicar la palabra de Dios. Nerón fue el que mandó a quemar la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Perseguía al pueblo de Dios. La bestia que tiene 7 cabezas son los poderes que han perseguido al pueblo de Dios. La religión falsa que está montada arriba, la Gran Babilonia, es llevada o es cargada por los poderes políticos, por las naciones, los imperios que han perseguido al pueblo de Dios. Si Roma era el número, ¿qué número es Roma según eso? ¿Qué número es Roma? El número 6. Es la 6ª cabeza, el número 6. Quiere decir entonces que Grecia, que también persiguió al pueblo de Dios y los tuvo cautivos desde el año 331 hasta el año 168, el pueblo de Dios estuvo bajo el dominio de los griegos. Esa es la cabeza número 5. Antes de eso, el pueblo estuvo bajo el dominio de los medos y de los persas. Y también los medos y los persas persiguieron al pueblo de Dios. El rey persa Artajerjes dio un decreto de matar a todos los judíos porque tenían costumbres distintas a la religión de ellos. Un decreto de muerte. Así que esa es la 4ª cabeza. Vamos hacia atrás. Los babilonios también persiguieron al pueblo de Dios y los llevaron cautivo a Babilonia y tomaron los vasos sagrados del templo de Jehová y los llevaron al templo del dios blasfemo, del dios pagano en Babilonia, Marduk, que eso lo pueden leer en Daniel capítulo 1, burlándose del Dios verdadero, y mataron a muchos del pueblo de Dios. Persiguieron al pueblo de Dios y lo tuvieron cautivo. Esa es la 3ª cabeza. Ahora, cuando Juan escribió el Apocalipsis, 5 ya habían caído, ya el imperio babilonio no estaba en pie, ni los medopersas ni los griegos. El que estaba en pie era Roma. Yendo hacia atrás, debemos descubrir 2 cabezas más, la primera y la segunda. También son 2 imperios que, aunque no están mencionados en la profecía de Daniel 7, también persiguieron al pueblo de Dios. ¿Por qué no están mencionados en Daniel 7? Porque la profecía de Daniel comienza desde Babilonia en adelante, porque Daniel estaba cautivo en Babilonia. Él no se preocupaba de lo que había pasado antes, él estaba preocupado de lo que venía en adelante, y Dios le reveló el futuro. Por eso no se mencionan los primeros 2. Pero Juan, cuando habla ahora de la bestia, nos da un resumen general de los poderes que han perseguido al pueblo de Dios, pero que han tenido como religión la religión falsa. ¿Cuáles fueron las 2 naciones
perseguidoras del pueblo de Dios antes de los babilonios. Díganmelo ustedes. Correctamente, la cabeza número 2, vamos a ponerla por aquí, son los asirios. Los asirios tomaron prisioneros y deportaron a las 10 tribus del norte del pueblo de Dios, al reino de Israel, y los babilonios al reino de Judá. Estos también persiguieron y destruyeron al pueblo de Dios y los llevaron cautivo. Pero antes de ellos hay otro poder que es la cabeza número 1, que fue la primera que persiguió al pueblo de Dios. Todas estas cabezas han buscado de destruir al pueblo de Dios y tienen todas la misma religión falsa, la Gran Babilonia, porque la religión de los asirios, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos y de los romanos, y aquí vamos a poner la primera, Egipto, todas tienen en común que son ramas de la Gran Babilonia, como ya lo vimos ayer y antes de ayer, la religión falsa, que imperaba en todas las naciones antiguas, que se inició ¿dónde? ¿Con quién se inició la religión falsa en contra de Dios? Con Nimrod, ¿en dónde? En Babel. Y de ahí se desparramó a todas las naciones de la tierra. Interesante que cada una de estas naciones buscó de destruir especialmente a los niños inocentes del pueblo de Dios, porque el diablo sabía que Dios había prometido que de un niño que iba a nacer iba a venir el libertador del pueblo de Dios, el Mesías. Los egipcios dieron una orden de matar a todos los niños varones que nacían en Egipto. El diablo buscaba de destruir la simiente de la mujer. Y la orden fue dada de matar a todo niño varón que nacía. Las parteras tenían la orden de matarlo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Moisés? Cómo fue librado de la muerte porque la madre lo puso en un cesto para librarlo. Los asirios también dieron orden de matar a los niños. Fue tan terrible el sitio de Samaria que hasta las mismas madres llegaron a comerse a sus propios hijos del hambre que tenían. Terrible. Mataban a sus hijos para comérselos. Eso está en la Biblia. Los babilonios, la Biblia dice que tomaban a los niños de las piernitas, los recién nacidos, y los azotaban contra las rocas, destrozándoles las cabecitas. Eso está en el libro de Salmo, en el Salmo 137. Terrible. Siempre el diablo trató de buscar de matar a la simiente. Por eso estas cabezas representan al imperio político que, comandado, porque la mujer está sentada arriba de la bestia, ella es la que la manda. La bestia la lleva y la bestia obedece donde la mujer le dice que vaya. Y lo que la mujer le dice que haga, la bestia hace. Porque la mujer es la que está montada arriba de la bestia. O sea, la religión falsa busca de destruir al pueblo de Dios y especialmente a la simiente de la mujer, porque no quiere que el Mesías nazca. Los romanos también mandaron a matar a los niños. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esa profecía tan triste que dice: voz de lloro, Raquel llora a sus hijos y no puede ser consolada. Qué terrible, los niños inocentes siendo matados. Así que esta bestia, que tiene 7 cabezas, Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma.
Roma tiene una continuación de su poder a través del cuerno pequeño. El cuerno pequeño que haría todo esto. Ahora vamos a verlo, porque en esto se concentra la profecía de Apocalipsis 13. Todo esto está muy bonito, pero está en el pasado. Lo que nos interesa es ver esa cabeza que recibió una herida de muerte, pero que fue sanada. Esa es la cabeza que nos interesa. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora vean lo que dice, y aquí viene lo interesante para que puedan identificar exactamente este poder. Los versículos que siguen. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué anotamos allá del cuerno pequeño? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué más? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Por ahora lo dejamos ahí. Ahora les explico lo que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Sigan leyendo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, del santuario de Dios, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Se dan cuenta que no es mera casualidad? Una profecía complementa a la otra y nos ayuda a comprenderlo. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Es exactamente lo mismo. Tiene las mismas características. Eso de 42 meses es sumamente interesante. Vean ustedes que en lenguaje bíblico un tiempo representa un año. Un tiempo es igual a un año. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Que la profecía decía, y pasarán sobre él 7 tiempos. Y representan los 7 años de la locura de Nabucodonosor. La Biblia nos explica claramente eso en Daniel capítulo 4. Un tiempo es un año. Tiempos es el plural. Y el plural en hebreo siempre es un par. 2 años. Y medio tiempo sería ¿cuánto tiempo? Medio tiempo sería ¿cuánto? Medio año. Ahora saquemos la cuenta para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Un año, ¿cuántos meses son? 12 meses. 2 años, ayúdenme, 24 meses. ¿Y medio año? 6 meses. Sumemos. 2 y 4, 6 y 6, 12. Me llevo una, y una 2 y 2, 4. 42 meses. ¿Lo ven allá? Tiempos y medio tiempo es lo mismo que 42 meses.
es el mismo poder del cuerno pequeño, la bestia. Hace guerra contra los santos y los vence, habla palabras contra el Altísimo, tiene boca que habla grandes cosas y blasfemias, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, poder para actuar 42 meses. ¿Qué significa todo eso? Ok, ya podemos dejarlo allá en la pizarra. Ya ustedes vieron que tiempos y medio tiempo es lo mismo que 42 meses. Quiere decir que si identificamos qué es el cuerno pequeño, podemos identificar lo que es esa cabeza de la bestia. El cuerno pequeño es una continuación del Imperio Romano, porque sale de la cuarta bestia. Y vamos a leer algunas de sus otras características. Dice que arranca 3 cuernos para surgir, echa abajo 3 cuernos. Ahora, en Daniel capítulo 7, se nos dice la explicación de los 10 cuernos. Dice así, el versículo 23, me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Después del Imperio Romano, cuando éste cayese, dice que se iban a levantar 10 reinos, representados por los 10 cuernos. Y luego otro cuerno diferente de los primeros, que iba a arrancar o iba a derribar 3 para poder surgir. Vamos a ver cuáles son esos 10 cuernos. Por aquí tengo un buen alumno mío que tiene buena letra, Edwin. ¿Me ayudas? Ok, Mauricio. Anótame allí los nombres de los 10 cuernos que representan las 10 naciones que invadieron el Imperio Romano y lo desmembraron. ¿Qué les parece? Si es un buen alumno mío, se lo dejo que lo anote sin decírselos, ¿verdad? Lo tiene que saber, ¿no? A ver, vamos a ayudarle. Vamos a dejar que él escriba hasta donde llega y después le ayudamos. No lo ponemos no lo ponemos en el aprieto, ¿verdad? Las 10 naciones en que se dividió el Imperio Romano son las 10 tribus bárbaras que invadieron ese Imperio Romano y lo desmembraron. ¿Cuáles son? Vamos a comenzar anotando. Y deja espacio para poner a qué nación representa al lado, ¿verdad? Visigodos, ostrogodos, érulos, vándalos, burgundios. Luego pongamos a los francos, alamanes, suevos, anglosajones, lombardos. Muy bien. Esas son las divisiones del Imperio Romano. Ahora, este cuerno pequeño iba a arrancar 3 de esos cuernos para surgir. Iba a arrancar 3 de esos cuernos, o sea, de las naciones en las cuales se dividió el Imperio Romano. Pongamos allí, los visigodos es España, al lado.
Los lombardos abajo, Italia, abajo de todo, Italia. Lombardía, Italia. Anglosajones, Inglaterra. Los suevos, Portugal. Alamanes, alemanes. O germanos, alemanes. Los francos, Francia. Los burgundios, Austria y Suiza. La casa de los burgundios, hasta principios de este siglo. Y nos quedan 3, pero no le podemos poner ningún nombre a esos 3, porque desaparecieron. Los érulos no tienen una nación. Los vándalos tampoco corresponden a una nación de Italia, de Europa, ni tampoco, muchas gracias, los ostrogodos desaparecieron. ¿Cómo y cuándo desaparecieron? Después del colapso del Imperio Romano, en el año 476, casi todas las tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano del Norte se le llaman tribus bárbaras, pero eran cristianos, no eran paganos. Eran tribus cristianas los que invadieron el Imperio Romano. Sin embargo, había 3 de esas tribus que tenían una religión diferente. Eran cristianos opuestos a la Iglesia romana. Eran arrianos. Arrianos es una forma de cristianismo que no aceptaba la supremacía del obispo de Roma. No aceptaba al obispo de Roma como su jefe. Estaban separados de la iglesia. Porque se negaron los érulos, los vándalos y los ostrogodos a someterse al poder de la iglesia de Roma. Tuvieron que ser eliminados. La iglesia de Roma procedió a buscar ayuda militar de las fuerzas que apoyaban al papado, y estos 3 poderes fueron arrancados. Los érulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. En ese año, el emperador Justiniano, emperador romano, que era cristiano, coronó al obispo de Roma como cabeza de todo el cristianismo. Ahora no tenía quien se le opusiese. Habían sido eliminadas las 3 tribus bárbaras que se habían negado a someterse a la autoridad del obispo de Roma. Y de ahí en adelante comienza a cumplirse esa profecía de los 42 meses, porque ahora tiene poder supremo para gobernar y para perseguir a los santos del Altísimo. En el año 538 se inicia esta profecía. Tiempos y medio tiempo. En ese año, el edicto de Justiniano, que hacía del obispo de Roma cabeza de todo el cristianismo y le daba autoridad para perseguir y matar a los disidentes, entró en vigencia, porque los ostrogodos que tenían tomada la ciudad de Roma fueron hechos salir, fueron vencidos por los ejércitos de Justiniano. Justiniano, el emperador romano.
Y de ahí en adelante, el obispo de Roma tuvo total autoridad para perseguir y matar a todo el que no estuviese de acuerdo con su doctrina. Es impresionante lo que se hicieron durante esos 1260 o 42 meses. 1260 días, que es lo mismo que 42 meses. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Apocalipsis y van a ver cómo concuerdan esas cifras que acabo de poner. En el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12, aquí hay una profecía no de la bestia, sino de la iglesia verdadera, la mujer vestida del sol. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos antenoche de la ramera, que representaba una iglesia falsa, pero dijimos que había una iglesia verdadera, que era la esposa de Cristo y que era la Virgen pura? Esa profecía está en Apocalipsis 12. No la vamos a estudiar en esta noche, pero si usted quiere estudiar esa profecía, pues pida el cassette. Le estoy haciendo propaganda ya al tesorero de la iglesia, ¿verdad? Ese cassette se titula Historia de dos mujeres, donde yo estudio la profecía de los 1260 días, que no la vamos a estudiar en esta noche, pero solo les voy a leer 2 versículos para que vean. Aquí la mujer es perseguida, la mujer es la iglesia pura, la iglesia que la ramera persigue, porque las 2 mujeres representan 2 religiones, una la verdadera, la de Cristo, y la otra la falsa, la de Babilonia. Pero la mujer ramera dice que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires, y el cuerno pequeño dice que hace guerra contra los santos y los vence. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, el pueblo de los santos del Altísimo. Estos son perseguidos por la mujer, por el cuerno pequeño y por la bestia. La bestia los persigue, se le da autoridad para actuar sobre ellos 42 meses. Recuerden que la mujer y la bestia van juntas, no las puede separar, porque una está montada arriba de la otra. Sí, la mujer lleva las riendas de la bestia. Es la religión, la mujer. Pero el poder que ella usa es el poder civil. Babilonia, Egipto, Medo-Persia, Grecia, Roma, y otro poder que es el cuerno pequeño, que es un poder que tiene dominio sobre toda la tierra y que hace todo eso. Ahora, leamos los 2 versículos que les dije en Apocalipsis 12 y van a ver que son 1260 días. Recuerden que en este caso se está hablando de la mujer perseguida, pero la que la persigue es la ramera, o una de las cabezas del dragón, una de las cabezas de la bestia. Dice así, versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer, que es la iglesia de Cristo, tuvo que huir, porque la ramera la perseguía con la bestia y la quería destruir. Tuvo que huir, y Dios le preparó un lugar donde tuvo que estar escondida por 1260 días. Durante la supremacía de la Edad Media del cuerno pequeño, durante todo el período de la Edad Media, la supremacía papal, los verdaderos hijos de Dios tuvieron que huir y estar escondidos. Y ahora comparen eso con el versículo 14. Y ahí van a entender que 1260 días son 42 meses. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, ¿y qué? Y la mitad de un tiempo. Ahí lo tienen, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses o 1260
días. Es exactamente lo mismo. Ahora, en profecía bíblica, un día corresponde ¿a cuánto tiempo? A un año. Ese es lenguaje profético simbólico. Un día es un año. Por lo tanto, 1260 días son ¿cuántos años? 1260 años. La mujer iba a ser perseguida, la iglesia, por la ramera que se embriaga de la sangre de los santos y de los mártires. Está borracha de tanta sangre de los que mata, de los santos del Altísimo.